Caminando por la calle, sin nadie que se atreva, viendo a otros pasar con su pena. Ya no eres Mediterráneo, nada más que un mar. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a volver a caminar? Que nos duele el malestar, no podemos ni pensar que en cualquier lugar hay pobreza. Buenas a todos, bienvenidos a este primer programa de Lema de Términos. Soy Pedro Andrés Aranda Muñoz y aquí tengo a mi primer invitado, que es Alfredo Rivera, que es un compañero de la trinchera de los libros, donde compartimos bastantes conversaciones de muchos temas. Y hoy queríamos entrar, digamos que analizar una corriente de pensamiento que está muy de la actualidad, como es la corriente de Michel Foucault. Y nada, voy a dejar paso para que se pueda presentar y dejaré luego los enlaces correspondientes para sus redes, para que quien quiera pues que pueda seguirlo y que lo pueda conocer un poco. Así que nada, cuéntanos qué tal y en cuál ha sido tu trabajo en este último tiempo y un poquillo de hablarnos un poco de ti. Hola, ¿qué tal, estimado amigo? Gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que se conectan, que nos siguen, que nos ven. Sí, somos compañeros de la trinchera de los libros. Soy Alfredo Rivera, desde Perú, filósofo de profesión, y me dedico a temas sociales, a hacer capacitaciones y hacer diagnósticos sociales y a tus servicios. Foucault es un tema interesante, ayuda mucho a comprender la sociedad, las relaciones, el tema de Foucault y las relaciones y el poder, y el diálogo y el conocimiento, y sobre todo, para entrar al tema, Foucault es alguien que plantea la crítica. Hay que tener conocimiento, saber y saber criticar. Dale, pero a tus servicios, saludarlos y nada, lo más ágil posible para poder generar curiosidades y preguntas. Perfecto, pues mira, a colación de eso, ¿vale? Sobre lo que plantea Foucault, creo que podemos intentar hacer, digamos, que un primer acercamiento para que entiendan y se orienten un poco los que nos puedan estar escuchando quién es, porque muchas veces en esta sociedad tan acelerada nos quedamos con lo que hacen todos los maestros, que es quedarnos con el eslogan, descontextualizarlo todo y de repente aprendemos del maestro lo contrario de lo que quería enseñar. Entonces, ¿quién es Foucault? ¿Cuál es su línea de puntos clave para que nos ubiquemos y qué es lo que defiende y postula Foucault en este sentido? Mira, sí, dices muy bien, ¿no? Yo también comparto contigo la idea del temor de que los seguidores de los autores terminan interpretando otras cosas, ¿no? Quiero ser muy puntual. Foucault es un filósofo, psicólogo, sociólogo, para algunos historiador, que plantea el tema del poder, pero el poder desde las relaciones, ¿sí? Para todos los que nos escuchan, desde el momento en que te vinculas con el otro, desde el momento en que dialogas con el otro, ahí hay una relación, y por esas relaciones en sí mismas, se va a generar el poder en base al saber, como en un momento te mencionaba. Entonces, Foucault no es que te dice tienes el poder encima y tú tienes la autoridad sobre los demás. Simplemente es un punto de Foucault, es las relaciones, el poder, el conocimiento, sí, es muy, muy importante para él, ¿no? Cómo es que ese mecanismo de conocimiento genera poder y genera relaciones, ¿sí? Y esas relaciones es lo que hace la sociedad actual en la que vivimos. Pone ejemplos muy interesantes, hace estudios desde sociedades reales, concretas. Yo creo que Foucault es un estructuralista, es una opinión que no quiero generar discrepancias, porque va generando estructura, y el ser humano, desde el pensamiento de Foucault hasta la actualidad, es un ser humano que se va haciendo. Ya con Foucault debemos olvidarnos un poquito de ese ser que está arriba, perenne, o el sujeto en sí, guardadito, no. La persona está ahí y tiene que ir construyéndose poco a poco. Entonces, al final de su pensamiento, inclusive en la hermenéutica del sujeto, él ya plantea, oye, cuídate a ti mismo. Fue un artículo que escribí en mis redes, por si acaso, Alfredo Rivera, o en el Instagram lo he puesto, sobre cuídate a ti, pero no te aleja de la sociedad, te vincula con ella. ¿Sí? Por ahí va la intención primera de este primer aporte, mi estimado amigo. Entonces, se podría decir realmente que Foucault lo que intenta desmontar es esa idea de que el poder es una especie como que de cumbre en una pirámide, ¿no?
y que simplemente ese es algo estático que se está ahí, sino que es más bien algo que se nota presente en toda, que va calando como una red, ¿no? En toda la sociedad y en las interacciones que se está teniendo. Entonces es algo que digamos que puede malearse y moldearse al antojo de cada cual y que es más bien una herramienta más de cara a poder tener comunicaciones, ¿no? Es lo que intento, lo que he comprendido yo con lo que he estado comentando. Sí, 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 disculpa que te interrumpa, esta siguiente idea es, por eso se volvió interesante para mí, o sea, quiero que tus entiendan todos tus seguidores, todas las personas que se conecten, que hasta vamos a decirlo así, mira, antes de Foucault, 1930, 20, con los pensamientos racionalistas y todos ellos que yo no he sentido, que Foucault los niega, tenemos es que estudiar o la razón hegeliana, poderosa, o quiero ser un lenguaje muy sencillo, o los niveles de poder económicos, ya planteados, ya sabemos todos por qué autor. Foucault se va a la sociedad. Foucault, por eso tiene otro bonito libro que hago publicidad, que es El biopoder, ¿sí? El mecanismo del biopoder. Es interesante cómo él analiza la escuela, los hospitales, la prisión, que ese sí he tenido que analizarlo por temas laborales, vigilar y castigar, que también lo recomiendo. Él analiza las relaciones, llega a la familia. Entonces, ¿cómo es que la relación en sí mismo no es que yo vengo con la autoridad de, la relación va a generar ese mecanismo de poder. Por eso te digo, se hace interesante a tu pedido, a lo que tú comentas, Foucault es el que te lo lleva al plano más sencillo para darte cuenta que él diría finalmente, ¿no? Oye, en las relaciones humanas, ahí sale el poder. Sí, porque, a ver, yo por ejemplo tengo niños pequeños, ¿de acuerdo? En la relación que yo estoy teniendo con ellos, yo como padre tengo una serie de autoridad, tengo una serie de, digamos que de prerrogativas en las que ellos me hacen caso porque se lo estoy diciendo yo, pero porque yo he estado granjeando ese saber o ese punto para que sea creíble el que me tengan en cuenta, ¿no? Que digamos que a lo mejor esa es la parte de la relación a nivel de educación, es decir, porque yo le tengo respeto o yo le tengo aprecio o yo le tengo miedo o yo le tengo odio a una persona, porque dependiendo de cómo haya trabajado ese saber, esa relación cambia y el poder no es per se positivo o negativo, sino al fin y al cabo es una herramienta que dependiendo de cómo la quieras utilizar, el resultado puede ser el mismo, pero con diferentes matices. Y al fin y al cabo, a lo mejor eso hace que las relaciones luego se vean tan distintas y que luego tengan unas consecuencias más distintas unas que de otras. Es decir, yo puedo utilizar esa influencia que yo estoy generando para mi hijo para educarle, enseñarle y transmitirle un saber y un conocimiento y que ellos, dependiendo de cómo yo he usado esa herramienta, puedan pensar que soy el peor padre del año o de tenerme como un referente para replicar ese mismo comportamiento. Yo quisiera ahí más o menos decir, hay que entenderlo a Foucault, por eso era tu comentario inicial, ¿no? Entendamos al Sí. autor. Y el autor va a decir, primero, quiero coger tal vez el texto que más he leído por necesidades, es Vigilar y Castigar, y él usa el ejemplo del panóptico, donde dice, hay un centro vigilante, hay alguien que te vigila constantemente. Entonces, y tú lo trasladas al tema familiar, que Foucault también, que en un momento lo plantea, entonces vamos a decir así, desde la idea de la prisión, hoy hay un vigilante, hay un examen, hay una evaluación, y voy moldeando el cuerpo, voy moldeando la conducta, ¿sí? Yo te diría, aparte de tu tema familiar, la escuela, ¿no? O sea, oye, tienes que llegar a la hora, tienes que comportarte de esta manera. Entonces, para Foucault te diría acá, presente, como yo siempre he dicho, ¿no? Uno reflexiona y el autor viene a acompañarte. Foucault diría, sí, eso es. O sea, primero, hay vigilancia. Tú como padre vigilas, controlas. Tú te das cuenta que los hijos, o como en la escuela, los profesores, las directivas, van a vigilar, van a decir, se debe portar de esta manera. Entonces, ahí ya tú tienes que en la relación no es que yo bajo con la norma y se lo digo. Primer lugar, yo lo vigilo. Segundo lugar, rápidamente, espero ser claro, ¿sí? Hay una especie de interiorización de lo que se debe hacer y lo normalizamos. ¿Sí? Foucault diría, oye, mira, ahí está. O sea, tú te tienes que comportar de esta manera. Y tercer lugar, ya el cuerpo, la mente se moldea a esa idea. O sea, oye, vamos a vigilar, vamos a evaluar y vamos a normalizar esta conducta. ¿Qué es lo que está faltando ahí?
Yo algún momento he leído para la hermenéutica del sujeto, también es recomendable, como que Foucault va a decir, espérate, tú tienes que darte cuenta que hay crítica, o sea, tu hijo, el alumno, va a decir, espérese, o sea, me están moldeando, pero yo soy libre, yo puedo pensar. Por eso Foucault me encanta mucho más, ¿no? Porque él te va a decir, oye, espérate, fórmate tú y tienes criterio para poder decir con una idea argumentada, no pasional, esto no me está dejando pensar, no me está dejando ser libre, no me está dejando ser yo mismo. Por ahí en un momento dado, finalmente te diría Foucault, es un poco volver a Sócrates, conócete a ti mismo. O sea, conócete, Sí. pero no de un acto racional, conócete en la práctica. Y ahí al Yo final tengo, tienes cuídate a ti mismo, ¿no? yo tengo una teoría respecto a eso y es que la filosofía es como la materia, como la energía, que ni se destruye ni se crea, sino que se transforma. Entonces yo creo que en muchas ocasiones los propios pensadores que salen en su época, como captan las ideas que llegaron de los pensadores de más atrás, la cogen, la adaptan a su tiempo y la vuelven a adaptar. Y entonces tenemos esa cosa que dice, pues parece que este autor está casado con este otro de la antigüedad y que es como un puente entre milenios que conecta una cosa con la otra. Y eso me llama mucho la atención. Sí que es cierto que se ve que Foucault dice, bueno, este es el campo en el que te estás moviendo, intenta hacer dos cosas. La primera es hacer una radiografía de la situación y poner en aviso a las personas de que el poder no es una cosa estática ni una cosa definida, sino algo que tiene que ver con las relaciones. Y por el otro, el enseñarle a las personas que ya que hay este tipo de relaciones que tienes que tener en cuenta, que vayas preparado para que eh, no caigas en situaciones que te pueden provocar un malestar y que al fin y al cabo, si todos los jugadores de un juego saben las normas, nadie va a salir perjudicado, simplemente se desarrolla con normalidad el juego, ¿no? Creo que se podría sacar esa lectura. Yo te diría que Foucault te dice, está bien, existen reglas y él te dice respeta a la sociedad, o sea, pero también él es muy partícipe del pensamiento libre. O sea, cuando yo te he dicho, oye, mira, y lo puse en un artículo, ya te digo, en mi Facebook, sobre el cuidado de sí mismo, él no es que sea un griego, ni un medievalista, ni un modernista, él es él, y él crea su propio pensamiento y por eso hoy es grandioso. Pero la idea es, sí respeta a la sociedad hasta cierto punto, o sea, hasta cierto nivel, porque él va a decir en un momento dado, si hay gente que no le agrada mucho esa forma de ser, pero eres tú mismo, entonces ahí empieza a nacer, otra vez volvemos a las relaciones, ¿no? Y eso es la idea. Ahora, él hace la alerta porque él es un poco seguidor, o bueno, toma la corriente nietzscheana y es bien genealogista, es bien constructor de la historia, de dónde nace. Entonces él ve estas relaciones de poder, y vuelvo a insistir, si me permites, volver a ver el libro que más he tenido que leer, que es Vigilar y Castigar, y las personas que lo van a leer van a dar cuenta que al inicio del libro nos cuentan la forma de castigo que había en la medievalidad, para no hacerle tanta publicidad al libro. Oye, y el castigo era público. Uno se tiene que plantear a todos tus oyentes, seguidores, no es que hay que volver a esa época, hay que coger ese elemento y reflexionar. Y ahí viene un poco cuando tuvimos el debate contigo en la trinchera de los libros. No es que esta época sea buena, sino cogemos ese ejemplo y ahora lo tratamos de entender en la época. Entonces termino rapidito, permíteme. Foucault ve que en esa época el castigo era público. Se trataba de hacer ver el poder del gobernante. El castigo sigue, porque, oye, el que va a prisión es castigado, pero ya el castigo es más sutil, no te das cuenta, ¿sí? En prisiones te dicen, tienes que comportarte, a esta hora te levantas, a esta hora te acuestas, a esta hora te pongo en la celda, y él saca inclusive esa idea, vuelve a construir lo mismo, y lo pasa a las escuelas, lo pasa a las familias, lo pasa a instituciones. Él va a decir finalmente, oye, mira, el loco lo define el hospital porque te dicen, esto es sano, esto es enfermo. Y uno terminas trayéndolo al 2024 y dices, oye, esa idea de 1950, 60, 70 que plantea Foucault, que la recoge de ahí más atrás, no deja de ser cierta. Y plantea una pregunta a todos los que nos siguen, ¿no creen que es así? Oye, tú vas a un colegio y en el colegio te dicen, esta es la hora de entrada, esta es la hora de salida, esta es la autoridad, esto debes hacer, así te evalúo, esto tú debes pensar.
Entonces Foucault no deja de por eso ser interesante, porque lo que él vio y recogió, como un buen genealogista que interpreta bien la metodología de Nietzsche, hoy tiene razón, y yo te invitaría a ti, dime si me equivoco. Y tú mismo lo planteas en el hogar. Oye, el hijo no te va a discutir, te tiene que obedecer. Claro, después creció, pensó, tuvo sus argumentos y te dice, papá, discrepo. Yo te dejo la pregunta para ti y todos tus seguidores. ¿No deja de tener algo de razón Foucault? Ahí te dejo la pregunta y te devuelvo este diálogo tan rico, ¿no? O sea, no te digo que hay que ceñirnos a eso, sino pensarlo como seres de hoy, actuales. Por eso me encanta la filosofía, porque la filosofía te dice, ponte a pensar. ¿No es verdad esto? Yo era que lo tengo, que es una de las grandes preguntas que a día de hoy le estoy dando vueltas, o sea, ese planteamiento, pero es que lo llevo un paso más. Porque cuando los valores familiares y los valores sociales van de la mano, no hay problema. ¿Por qué? Porque hay un gran consenso y la generación que se está criando, donde la comunicación entre la familia y la institución es la misma, no está viendo, digamos que las entretelas del teatro, esa generación va a seguir continuando ese punto porque no hay una voz disidente. Pero ¿qué ocurre cuando hay una confrontación abierta entre un núcleo familiar y un núcleo estatal? ¿O qué problema hay cuando un núcleo familiar se enfrenta a los núcleos sociales y los valores no son los mismos? Ahí es donde las relaciones se tienen que volver a entretejer y el poder se tiene que volver a readaptar, porque es cuando viene esa parte. De hecho, estuve dándole yo vuelta respecto a lo que comentaba Foucault de las relaciones de poder y cómo él lo estaba estructurando. Y te prometo que estuve intentando buscar fallas en su caja de lógica para ver, digo, este modelo que tiene Foucault, porque al fin y al cabo está sentado en 3 puntos que se te retroalimentan entre ellos, y si lo aplicas a cualquier momento histórico, la única manera de coger y decir que Foucault se equivoca es coger y decir que es un sistema cerrado, porque intentar debatir el sistema que plantea con las herramientas del sistema es imposible. Al fin y al cabo siempre va a encontrar un mecanismo que justifica ese planteamiento. Es una herramienta muy interesante a la hora de entender ese poder, pero cuando realmente te pones a analizar esos puntos y ves que el poder tiende siempre a preservarse y a cambiar en caso de necesidad para preservarse, es cuando te das cuenta que, que realmente si el poder fuese un elemento de la comunicación, no sería ninguno de los sujetos, sino que sería el propio canal de comunicación que se emplea. Sí, sí, o sea, pero por favor, entendamos bien, o sea, Foucault es un poco un analista social de las estructuras, entonces los canales de comunicación es solamente el diálogo que hay entre uno y otro. Foucault diría ahí, oye, el discurso genera poder, o sea, él ve, por favor, el vínculo de las personas, él ve la relación, ¿sí? Y entonces ya, desde ese diálogo ya tenemos poder. Quería solamente acotarte algo que es interesante. Tú dices, para todos también, oye, en mi casa, y los que te siguen van a decir, sí, yo tengo en mi casa mis valores, mi familia, y en la escuela o en la sociedad hay otros valores. Claro, no estaba en el tema si es la historia que sigue Foucault, que Nietzsche te diría, pues, bueno, ¿y qué es el bien y qué es el mal, no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso es lo que se está viviendo, y ya se anunciaba desde esas épocas. Entonces, claro, tú en casa, como autoridad, y ahí volvemos a Foucault, tú vas a decir junto con tu esposa, tu pareja, esto es lo bueno y esto queremos para los hijos. Pero resulta que el hijo va a la escuela y le van a decir, no, espérate, esto es otra cosa. Entonces viene el pobre hijo a casa y te dice, papá, mamá, mira, esto es una crisis, porque allá me dicen otra cosa, tú me dices otra cosa, y todos nos volvemos terribles. Foucault te diría, bueno, a dialogar con la escuela, a generar ese discurso, y yo me quedo con esa parte que tú dices, y ahí viene la comunicación, ¿no? O sea, yo dialogo con él
reconociendo al otro, no quiero ya caer en otras personas, en otros filósofos, perdón, pero reconozco al otro y reconozco al otro, un antiguo profesor mío decía, desde que yo dialogo y sé que él me entiende, entonces yo sé que el otro es alguien de mi mismo grupo. O sea, para ponerlo en sencillo, si yo hablo con alguien de Alemania, yo no entiendo alemán para nada. Claro, yo lo identifico en la visión que tengo de verlo como ser humano, pero no lo entiendo. Entonces, al no entenderlo, ¿cómo logramos el consenso? ¿Cómo logramos la crítica? ¿Cómo logramos el debate? ¿Cómo logramos hacer un común acuerdo? ¿Sí? Lo que pasa es que ahora, y eso se hace difícil. Por eso es interesante la filosofía en los tiempos actuales, para cuestionarnos y decir, oye, la comunicación, sí, claro, Foucault te dice, ahí hay poder. Sí, pero ahí yo creo que faltaría un poco la aceptación del otro. Oye, yo voy a aceptarlo al otro. Con eso menos, pero voy a tratar de tenerlo al otro para poder aceptarlo y dialogar. Por eso te dije, antes de empezar esto, Habermas es interesante. Y es la contraparte de Foucault. ¿Eh? En algún momento dado ha habido debates del pensamiento habermasiano con el pensamiento Foucaultiano. Entonces Habermas te diría, aceptemos al otro desde la legitimidad, es el otro, y busquemos el consenso. Entonces, y es un tema así, para terminarte esta parte, es un tema que se sigue haciendo. Hoy en día queremos, acá en Latinoamérica, tú allá por las Europas, queremos ya las respuestas dadas, pero no hay. O sea, hoy en día hay que aceptar, y lo digo siempre, hoy día es el mundo de las variedades, de las diversas alternativas, de las muchas posibilidades de. Entonces, ¿y qué es lo que está dándose hoy? Es el proceso de lograr el entendimiento común, lo cual es dificilísimo, ¿no? Van a pasar muchísimos años y seguiremos en lo mínimo logrando hacer una sociedad mejor. Yo la verdad que sí, que estoy de acuerdo con que estamos en una situación bastante interesante, como dirían los orientales, vivimos tiempos interesantes y es curioso porque incluso a nivel de perspectiva en las culturas orientales, esa es la mayor maldición que te pueden echar, porque siempre se han intentado la fortuna, algo que por ejemplo en Occidente se ve como positivo, que el azar y los hados te favorezcan, en Oriente nunca ha sido agradable. Y de hecho ya digo que la peor maldición que te puede desear a alguien oriental es eso de que te vengan en tiempos interesantes. Y vivimos estos tiempos interesantes donde efectivamente creo que por primera vez en muchos años la incertidumbre está cabalgando a sus anchas. Porque claro, hay tanta irrupción de ideas diferentes, tantos movimientos, tantas identidades, tantas cosas, que al final no hay manera de intentar decir, vale, todos tienen que tener su espacio, pero tiene que ser de forma ordenada para que podamos coexistir, porque no puede sonar una orquesta en condiciones si no hay una armonía y no hay una calibración. Entonces, es verdad que la filosofía, con toda la línea de pensamiento que traen, vienen a crear esa armonía. Es decir, que se entienda que se tienen que ir encajando la parte. Yo creo que para ir terminando ya, sí que tengo especial interés en marcar una distancia y que me den la opinión de hasta qué punto Foucault se puede entender dentro de una perspectiva dialéctica de confrontación. Foucault se puede comprender desde esa visión del poder como medio para confrontar, o realmente Foucault, para poder comprenderlo, tienes que quitarte ese sesgo dialéctico y entender que él hace una lectura sistemática y sistémica de las cosas y que es una herramienta más para intentar comprender cuál es tu posición en el mundo. Yo comparto contigo lo último, o sea, yo no creo que la idea de Foucault, ahí me puedo equivocar, tal vez es una opinión mía de los años que llevo en esto, de que él no presenta la respuesta, él presenta una herramienta que la ve, insisto, en la sociedad. Si alguno aquí me puede contestar por medio tuyo, ya te digo, en mi Instagram o en mi Facebook, Foucault nunca buscó ser él la respuesta a la sociedad. Él analiza la sociedad, él se da cuenta de lo que está pasando y él va a decir un momento dado, te presento esto. Ahora, él no ve el poder, lo que lo encuentra en las relaciones como algo, ¿cómo decirlo?, negativo, ¿no? O sea, el poder genera saber.
el poder genera creación, ¿no? Porque tiene que haber la otra parte que en los últimos tiempos he ido leyendo, ¿no? O sea, un autoconocimiento de sí mismo. Entonces, lo que buscaba Foucault no es decir solamente hay mandadores y mandados. No, no, no. O sea, si bien es cierto se da eso, en algún momento dado, esto no es estático y único, es dinámico. Y entonces él te va a decir, oye, espérate, vamos a darnos cuenta que, y eso pues digo, ahí está, mira, para entenderlo mejor y a todos tus seguidores, la hermenéutica del sujeto, que es un muy simpático libro, lo escribe al final de su época, ya próximo, de ahí fallece, y él se da cuenta que el individuo, o sea, el sujeto se va construyendo, y se construye desde la ética, desde las relaciones, desde ese me vinculo. Tengo un artículo que te lo puedo pasar para que lo publiques, sobre un artículo corto, que son reflexiones filosóficas sobre el cuidado de sí mismo. Y eso parte ya de la última etapa de Foucault, y Foucault lo va a dejar bien claro. O sea, es la herramienta que nos permite darnos cuenta de la sociedad y cómo construir desde la ética, desde ese consenso, una mejor forma de sociedad, pero sin ningún telo, sin una idea metafísica, trascendente, no. Todo se construye acá. Y para él es importante ir construyendo relaciones, ¿no? Si alguien me dijera, no, pero él solamente veía la cosa dura, difícil, no, no, no. Yo creo que él te plantea, esto hay, esto es, y es una herramienta que te significa poder hacerlo mejor. Y él mira, pero ¿qué? No te entiendo. Es el discurso, el diálogo, sabiendo que existen reglas, normas, sabiendo que hay una vigilancia, pero, ahí termino, hay una autocrítica, tu posibilidad de poder contestar y ser original, ¿eh? Porque Foucault te diría, lo más importante para él es ser tú mismo. O sea, por eso yo inclusive cito el origen de uno de sus orígenes de Foucault, que es Nietzsche, es ser tú mismo, no seas parte de la tradición a ciegas, no seas parte de la tradición de manera oscura, sino sé tú mismo, reconoce tus valores, reconócete a ti mismo y trata de empezar a vivir en sociedad, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que lo tenemos. Sí, yo creo que es un buen cierre, justamente porque se puede quedar de esa forma para reflexionar. Creo que es una buena, una presentación distinta también de lo que estamos acostumbrados, porque a Foucault, por desgracia, junto con otros filósofos, lo tienen mal vendido en causas más bajas a nivel de sociedad, que lo instrumentalizan mucho a aquellos que deberían arreglar las cosas y no lo hacen. Más allá de eso, yo creo que es un buen cierre para invitar a la persona a pensar y darse cuenta de que la vida es tan compleja como la complejidad le queda a cada uno y que hay que investigarse, cuidarse y aprender uno igual que lo que le rodea a sí mismo. Y antes quería cerrar esto con solo tres preguntas que vienen siendo: ¿qué libro recomendarías, qué película y qué canción personalmente para mejorar la vida de alguien? La vida es bella, me gusta, y también aprovecho a felicitar, he visto tu canal, he visto tus temas que presentas ahí, son muy interesantes, muy reflexivos, desde la música, desde el diseño. Yo publico escritos con algunas imágenes que ayuden a motivar a las personas. Y una película que recomiendo siempre, La vida es bella, ¿no? De Benigni creo que es. La vi hace mucho tiempo y claro, en la dificultad, siempre hay que sonreírle a la vida. Sí, en la dificultad siempre hay que tener esa expectativa de que la vida es mucho mejor, ¿no? O sea, eso para mí es muy, muy importante, ¿sí? En algún momento desde la filosofía, últimamente estoy dedicado más a ella y a temas muy sociales, estoy volviendo a la literatura por el grupo en donde estamos vinculados tú y yo, ¿sí? Pero algún momento he dicho con mucha paciencia, hay que leer Temor y Temblor, porque me gusta siempre terminar así, ¿no? O sea, me fascina, y te lo dejo pendiente, cómo Kierkegaard, y ahí sí tocaría en otra sesión, la vida individual de Kierkegaard, tiene todas esas dificultades, y él reflexiona desde el personaje Abraham, ¿no? De la Biblia, y cómo Abraham se hace un bolondrón por entender el pedido de Dios
Y si te ubicas, me permites 5 segundos, es, oye, ¿y con quién lo puedo conversar? Porque en el contexto de Abraham, nadie entiende el tema de Dios. O sea, él puede pensar que está loco, él puede pensar que esto es un sueño, pero es un pedido real. Y entonces Kierkegaard lo ubica en el sujeto, o sea, cómo se siente el sujeto, y ahí está la angustia después. Entonces, Temor y Temblor es un bonito libro. Sí, yo recomiendo esa película porque siempre la vida es interesante, el libro y alguna buena literatura, ¿no? O sea, yo lo dejo siempre a la libertad de la gente porque yo lo que busco, estoy en Instagram y en Facebook con este proyecto también mío, es que la gente piense un poquito y que nos demos cuenta que estos tiempos tan variados, tan cambiantes, es importante pensar. Alguien me diría acá, amigo mío, y para ti también es, pero ¿pensar en qué? Ya, eso es lo rico. El qué, tú lo encuentras. Yo te motivo a pensar, ¿no? Porque decirte en qué, yo te pongo las condiciones. En cambio, para mí es importante, ponte a pensar y tú buscas la respuesta. Entonces, termino siempre recomendándote un libro que me lo pides, literatura muy rica hay y una película. Perfecto. Caminando por la calle, lo empecé a entender, que mi niñez ya no juega en tu arena y que el amor siempre sabe a última cena, al atardecer de quien en tu sol se difumina. Miro impasible cómo se apaga el alma de este pueblo que no pide libertad.